Shabbat Shalom, amada familia, que el Eterno les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y el Eterno ha sido bueno, el Eterno es bueno y nos ha concedido sus grandiosas maravillas. Bendito es el Eterno que permite que lleguemos a otra tarde de Shabbat, donde bendecimos su nombre y exaltamos su poderío, porque en 6 días hizo el cielo y la tierra, y el séptimo día cesó de su obra de creación. Amados hermanos, bienvenidos a la tercera parte de este tema tan importante para nosotros como lo es la conversión. Hemos estado estudiando lo que significa la conversión, qué es una conversión kosher, incluso apta, qué es lo que hemos podido entender. Incluso hemos hablado de que todo proceso de conversión es conflictivo, que también llega a ser desafiante, porque nos exige de cada persona que entra en ese proceso de conversión un enorme esfuerzo emocional, un esfuerzo intelectual, social, familiar, espiritual, económico, porque sabemos y entendemos que convertirse significa renunciar a prácticas, a creencias y reemplazarlas por nuevas creencias y por nuevas prácticas. También estuvimos hablando de que la fe hebrea es algo extremadamente extraordinario, valga la redundancia, ¿sí? Es porque es algo universal y es maravilloso. Y contrario a la opinión que muchos tienen, la fe hebrea no es una raza. Y eso es algo muy importante que queremos enfatizar. Y es algo importante que debemos entender. La fe hebrea no somos una raza. La fe hebrea es un pacto con el Eterno. Es el pacto que lo que determina si una persona se considera parte del pueblo de Israel, y es la fe hebrea lo que hace que realmente estemos en alianza con el Eterno, ¿sí? Recuerden que si la fe hebrea fuese una raza con todas las estructuras genéticas que eso demanda, sería imposible hacer una conversión. Porque nadie, como lo dije, nadie puede hacerse blanco si es negro, o si es negro no se puede, si es blanco no se puede hacer negro, ¿sí? Recuerden, amados, que muchas veces cuando decimos que somos parte del pueblo de Israel, somos criticados. ¿Por qué? Porque la gente, las religiones, sobre todo las personas que están en el catolicismo, que están en el cristianismo, no entienden que ser parte del pueblo de Israel no conlleva a si eres judío o no eres judío. Esto no se trata de ser judío. Esto se trata de estar en alianza, de estar en pacto con el Elohim de Israel. La fe hebrea no es una religión para todo el mundo, ¿sí? Y eso es muy importante. La fe hebrea no es una moda teológica también, y eso debemos entenderlo. ¿Por qué? No significa de que no sea para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la opción. No, sino que no todo el mundo quiere ser parte del pueblo. Las religiones están abrazadas a sus doctrinas, las personas están abrazadas a su religión. Y recuerden que esto no lo incentiva el que quiere o el que puede, sino es lo que el Eterno coloca en el corazón de cada uno de nosotros. Recordemos que cuando nosotros entendemos y queremos acercarnos más al Elohim de Israel, vamos entendiendo cómo es el proceso, qué es lo que Él quiere. Cada vez que nos acercamos más al Eterno, vamos entendiendo más su voluntad, y conceptos que muchas veces hace 5, 6, 7 años, o en el principio de cada uno de caminar, o el comienzo de cada uno de nuestro camino, nosotros entendíamos a medias, y a medias juzgábamos las cosas. Pero hoy en día, cuando vamos adquiriendo más conocimiento, más revelación de su palabra, vamos entendiendo mejor los procesos. ¿Qué es lo que demanda nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros? La fe hebrea no exige a nadie que para encontrar su salvación, y esto es muy importante entenderlo, debe hacerse hebreo o debe convertirse a judío. Y eso es extremadamente importante. Hemos estado hablando de qué es judaizar, ¿sí? La fe hebrea exige de las personas tener la disposición de agradar al Eterno. La salvación, recuerden, la salvación no es exclusiva de la fe hebrea. La salvación es del Elohim de la fe hebrea, ¿sí? La salvación procede del Eterno. La fe hebrea, o ser parte del pueblo de Israel, conlleva entrar en alianza, entrar en pacto. No todo el mundo entra en pacto, ¿sí? No todo el mundo quiere entrar a guardar específicamente los mandamientos que el Eterno dejó en su palabra. Mucha gente dice que guarda la palabra del Eterno, pero eso no es cierto. Realmente guardan son doctrinas inventadas por el hombre. Pero es necesario que entendamos que
nuestro Padre ha mandado a la humanidad a que hagamos su voluntad. Sin embargo, cuando nosotros decidimos abrazar el pacto, entendemos que ahora somos parte de un pueblo. Somos descendientes de Abraham, no por imposición de la norma, no por imposición de la Torá, sino a través de la fe. Y eso es algo muy importante que también debemos tener en cuenta para todos los que hemos sido injertados al olivo natural que es Israel a través de la fe y no a través de las regulaciones de la misma Torá. Pero a ver, hay personas que van a obtener su pase al reino milenial no por ser hebreos, sino por su disposición de corazón. Nosotros, si nos mantenemos firmes, vamos a acceder al reino milenial porque hemos abrazado el pacto, hemos dado testimonio y seguimos guardando las regulaciones de ese pacto, de esa nueva alianza, o mejor dicho, de la alianza renovada, aquella alianza que se gestó en Sinaí, que el pueblo de Israel, el que fue llamado a ser un reino sacerdotal, lamentablemente transgredió, y que ahora a través de Mashiach, de sus méritos y de su sacrificio, es renovada esa misma alianza, a la cual ahora accedemos, no por lo que dice la alianza, sino por medio de la fe, que también es un principio de la Torá. Por eso es que dijo el sabio, el Jajam, Shaul de Tarso, que dijo que hace la pregunta: ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Ratificamos, confirmamos la Torá. Por eso es que decimos que la salvación no es exclusiva de la fe hebrea. No significan que haya muchos caminitos, como se dice en la religión. No. Estamos hablando de que aún los extranjeros pueden acceder a la salvación. Pero ¿a la salvación de qué? A la salvación de la ira del Eterno y al pase al reino milenial, donde van a ser instruidos en la fe verdadera, en la fe hebrea. Sin embargo, van a haber naciones. Es más, siempre citamos que en el reino milenial, es decir, en el reino mesiánico, en la edad mesiánica, dice la escritura que de Shabbat en Shabbat y de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh o de luna nueva en luna nueva, dice que va a subir toda carne a adorar al Elohim de Israel. Y eso es importante. Y dice que las naciones subirán a celebrar la fiesta de Sukkot en el reino milenial. Y que la nación que no suba le va a suceder como en Misraim, le va a suceder como en Egipto. Es decir, que van a haber naciones. Recuerden que cuando hablamos de la fe hebrea, eso nos convierte en un pueblo, en una nación, independientemente de tu nacionalidad. Dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, porque ya que en la sabiduría de Adonai el mundo no conoció a Elohim por medio de su propia sabiduría, agradó a Adonai Yahweh, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. La salvación es por medio de la fe. Pero ya una vez que tú entras a ser parte de esa salvación y entras a guardar el pacto, abrazas el pacto, automáticamente tenemos responsabilidades y deberes. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Elohim, es un don, un regalo de nuestro Padre. No andamos por allí diciéndole a la gente o tocando puerta, enseñándoles que si no se vuelven hebreos se van a perder o se van a ir al infierno. Eso no es, primero porque recuerden, la teología del infierno no es hebrea, no es bíblica. Y ya vamos a tener la oportunidad de hablar un poco más al respecto. Entonces recuerden que ese no es el propósito o la misión en cuanto a la predicación. El propósito es enseñarle a la gente que nuestro Padre Celestial pide de cada uno de nosotros que nos comportemos a la altura de su voluntad y no andamos imponiéndole a la gente nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar, nuestra fe, porque eso sería incluso antihumanidad. Y no lo hacemos porque eso también es anti-Torá, y no lo hacemos porque es contrario a la fe milenaria de nuestro pueblo. Por eso en la Escritura tenemos lo que se conocen como los justos de las naciones. Alguien que simpatiza con el Todopoderoso, que abandona sus ídolos, abandona su religión, que confía en Él, que es una buena persona, ¿sí? Que cumple con los principios morales, éticos, de amor al prójimo, que exige nuestra sagrada Torá, pero que no necesariamente abraza al pacto. Le falta muy poco para ser un hebreo, para ser parte del pueblo, pero se queda allí. No podemos condenar a esa persona.
les invitamos y les animamos a que abracen el pacto para que se conviertan en uno con Israel, en uno con el pueblo. Pero sin embargo, no condenamos a esos hermanos. Son nuestros hermanos, son personas que buscan agradar al Todopoderoso, guardan parte de las Escrituras y lo vamos a ver que las cosas no podemos condenar a todos estos hermanos que llegan hasta este punto, porque aún antes de Mashiach en la Torá se mantienen este tipo de conversos. Es una persona que se convierte al Elohim de Israel sin necesidad de abrazar el pacto, se mantiene allí. ¿Por qué? Porque todavía no ha adquirido la responsabilidad del compromiso. Pero esas personas no podemos condenarlas. Pueden guardar Shabbat, hacen toda la disposición en gran parte, pero incluso muchos de ellos no hacen la inmersión, que es la señal que representa la nueva alianza. Pero, a ver, vamos a ir entendiendo ese tema. No se me vayan a escandalizar todavía, no me vayan a lanzar tomates todavía, solamente que quiero que entendamos estos puntos, y es muy importante para entender también cómo era lo social para los tiempos de nuestro Mesías, para los tiempos de los discípulos, y qué es lo que conlleva la conversión. Esto es importante entenderlo. Entonces, vamos a ver a Romanos capítulo 2, ¿sí? Verso del 13 al 16, dice de la siguiente manera: porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. Cuando los gentiles, escuchen muy bien, los extranjeros que no tienen la Torá, practican espontáneamente lo que requiere la Torá, ellos que no tienen Torá son una Torá para sí mismos. Con eso muestran el contenido de la Torá escrito en sus corazones. Por eso su conciencia les da testimonio y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Así será el día en que, conforme a mi buena nueva, Elohim juzgue los decretos de los hombres por medio del Mashiach Yahushua. ¿Qué sucede, amados hermanos y hermanas? Recuerden, nosotros somos hebreos porque abrazamos el pacto, porque hemos entendido que a través de Mashiach Yahushua se ha abierto esa puerta para que las personas entren. Recuerden que hay hermanos que no deciden, no, yo me quedo aquí. Esos son los que incluso para los tiempos del Mesías se llamaban los de las puertas, porque se quedaban allí. Primero estaban los nativos, los que se sentaban adelante en la sinagoga, y después venían los que hacían la conversión, o los advenedizos, que eran los que eran extranjeros, pero que habían hecho la conversión, una conversión muy rigurosa para ese tiempo. Seguían los 18 principios que había decretado Shammai, un juez de ese tiempo. Y también estaban los de la puerta, o los justos de las naciones, que no hacían su conversión, pero que habían abandonado sus sistemas religiosos idolátricos, la idolatría, para servir al Elohim de Israel dentro de lo que ellos podían hacer, pero no abrazaban por completo el pacto. Así también tenemos hermanos y hermanas. Nosotros les invitamos a entrar, claro que sí, pero no podemos juzgarlos. Tenemos hermanos en las congregaciones que que están allí, no han hecho el pase a la conversión completa, pero esto es un tipo de conversión que la Escritura avala, y que esas personas no son condenables. No las podemos condenar. Nadie tiene la franquicia para condenar a los demás, pero estas personas, si viene Mashiach, obtendrán igualmente la salvación de la ira de Adonai. Podrán entrar a ser parte del pueblo, son parte del pueblo, pero como extranjeros incluso, no como que han abrazado el pacto, sino como alguien, como lo justo de las naciones. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de ser parte del pueblo, de Israel? ¿Qué es lo que nos distingue como hebreos? Una cosa, amados, y lo decimos en las bendiciones: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav batzivanu. Bendito eres tú, soberano, nuestro poderoso, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, y que a través de esos mandamientos nos has ordenado a guardar esos preceptos. Los preceptos de la Torá es nuestra distinción. Nada que ver con raza, nada que ver con etnias, nada que ver con una superioridad espiritual.
nada que ver, incluso como muchos enseñan, con un alma superior o cosas semejantes. Es importante que conozcamos esto. Cualquier ser humano, cualquier hombre o cualquier mujer, sin distinción de raza, sin distinción de origen nacional o de sexo, se pueden convertir al pueblo hebreo sobre la base de un puro deseo de abrazar el pacto y los mandamientos que nos distinguen de las demás naciones. Eso está en una persona. Y eso lo tiene en su corazón, si eso está en el corazón de la persona, todo es posible hacer la conversión al pueblo hebreo, echando mano a los méritos de nuestro Mesías. Pero lo que nos hace ser un pueblo hebreo, ya una vez entrando, es el que guardamos los mandamientos que regulan el pacto. Lo que nos hace hebreo no es la pertenencia a una comunidad específica. Lo que nos hace parte del pueblo de Israel es el abrazo al pacto que el Eterno nos entregó en el monte Sinaí. Por eso es que tú no puedes ser hebreo y cristiano al mismo tiempo, o judío, en tal caso, y cristiano al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no tiene la señal del pacto, no tiene la legislación que regula el pacto, es decir, no tienen la Torá. En el cristianismo no solamente no está la Torá, sino todo lo contrario, está la abolición de la Torá, la negación y la vigencia y la normatividad de la bendita Torá. El cristianismo lo que está es, lo que existe allí es el reemplazo de nuestra sagrada Torá. Por ahora, una religión, y por ahora y por siempre, una religión que sea inventada, que haya sido estructurada por el hombre y se basan solamente incluso en el Nuevo Testamento, manipulando lo que mal se conoce como Nuevo Testamento, manipulando las muchas palabras de nuestro Santo Maestro, sin las raíces hebreas de la fe, con el divorcio que ha surgido en la religión cristiana de su raíz original, y por ende un rechazo y una suplantación en la doctrina que existe en el cristianismo. No puede ser el pueblo del Eterno y no puede ser el pueblo de Adonai, porque el pueblo de Adonai guarda la alianza, mantiene el pacto, y lo que regula el pacto es la Torá. Entonces se enseña incluso en la religión cristiana en contra del pueblo de Israel, al decir que ahora el pueblo de Israel ha sido sustituido, ha sido reemplazado, porque ahora ya no es la dispensación de la Israel, sino ahora es de la iglesia. Y entonces hablan en contra del pueblo del pacto, y que ahora no es el pueblo, sino ahora es la iglesia, el pueblo de Elohim. Por lo tanto, tú no puedes ser cristiano y al mismo tiempo ser hebreo. Y esto es importante enseñarlo. Incluso en el cristianismo, vamos a decirlo así, no es la palabra más correcta, pero sí la más entendible. El Dios del cristianismo el Dios altísimo es Jesús. Pero en la fe hebrea, el único Elohim altísimo, todopoderoso, es el Padre del Mesías, quien es soberano, Adonai Yahweh, Akadosh Baruj Hu Baruch Shemo. Bendito sea Él y bendito sea su nombre. Por tanto, si un cristiano quiere realmente ser parte del pueblo del Eterno, y no de una iglesia o un ente inventado por el catolicismo y heredado por los cristianos evangélicos, si un cristiano realmente quiere guardar la palabra del Todopoderoso y no los dogmas inventados en los diferentes concilios que se gestaron en la historia, en el cristianismo, si un cristiano realmente quiere obedecer al Eterno, tiene que abandonar al Dios Jesús, tiene que adoptar al Elohim único de Israel, al Elohim del Mesías, como su propio Elohim uno y único Emet, de verdad. Por eso a veces nosotros nos quedamos siempre cuando se nos da la oportunidad de responder, cuando dicen que Dios te bendiga, entonces ¿qué decimos nosotros? Si nos dan la oportunidad a veces de responder, a veces por simple y llanamente respeto no respondemos. A veces preguntamos, ¿cuál Dios? Y dicen, Jesús, el Dios. Nosotros decimos, no, nosotros te bendecimos en el Dios de Jesús. No es el nombre correcto, pero es el que ellos entienden. O a veces decimos, te bendecimos en el Dios del Mesías. La gente se queda, ¿cómo? Jesús tiene un Dios, o el Mesías tiene un Dios por encima de él. Amados, un cristiano no puede ser parte del pueblo del Eterno, porque
Si para ti Jesús es Dios altísimo, tú estás negando toda la Torá. Recuerden, estoy diciendo algo fuerte. Un cristiano no puede ser parte del Eterno si sigue creyendo que Jesús es Dios. Se puede incluso llegar a considerar como un justo de las naciones, porque guarda ciertos principios, pero aún así le falta todavía el entendimiento crucial y elemental, fundamental, para realmente estar en la fe correcta. Nuevamente lo digo, porque si para ti Jesús es el Dios altísimo, tú estás negando toda la Torá y estás negando toda la fe hebrea. Y es por eso, mis amados hermanos, que muchas veces o tenemos tantos problemas con ese llamado judaísmo mesiánico que anda por allí, porque el judaísmo mesiánico en la mayoría de los casos es cristianismo vestido de judío. Creen lo mismo que el Papa y tienen una doctrina fundamentada en que Jesús, ahora incluso utilizando los nombres hebreos del Mesías, ¿sí? Yahoshua, Yahshua, Yeshua, ahora dicen que es el Todopoderoso, que es el Padre mismo, cuando estos conceptos no son parte de la fe hebrea, de la fe bíblica, de la fe entregada a nuestros padres. Nosotros creemos en Yahoshua, pero como el Hijo del Todopoderoso, como el Mesías. Y en los conceptos hebreos, en la fe hebrea, el decir Mesías no es lo mismo que decir Elohim. Eso no es lo mismo. Mesías es igual al Rey de Israel, pero Mesías no es igual al Padre. El Shaddai no es lo mismo que decir que es el Mesías. Eso no es lo mismo. El problema está en que cuando hubo esa competencia entre las religiones paganas y lo que el protocristianismo quería vencer, lamentablemente ellos, para poder vencer, elevaron al Mesías a mayor, al creador de todo. En la conciencia cristiana, escuchen muy bien, en la conciencia cristiana es inaceptable, inaudito pensar que el Mesías no es el Todopoderoso. Y eso lo debatieron los primeros padres de la iglesia en los diferentes concilios. Por eso todavía a muchos de estos hermanos, aún con su vestimenta judía, con kipá, con talit, con tzitzit, con todo, para ellos todavía no han votado ese pensamiento y esa mentalidad cristiana, porque para ellos es inaudito pensar que el Mesías no es el Padre. Y les tenemos que seguir diciendo, discúlpenme, ustedes están equivocados. No porque nosotros lo creemos de esa manera, no, sino porque eso no es fe hebrea, eso no es monoteísmo hebreo. El Mesías nos enseñó solamente a adorar al Padre. Y muchos dicen, sí, es cierto. Entonces, ¿por qué adoras al Mesías? Porque es el mismo Padre. No, eso no es monoteísmo. El problema está en que lamentablemente eso es lo que se ha enseñado, lo que se ha perpetuado y lo que muchos maestros judíos mesiánicos, como se hacen llamar, siguen enseñando. Pero si tú enseñas que el Mesías es el Padre, tú eres un cristiano con más conocimiento, quizás vestido de judío, pero te puedes decir judío cristiano, pero eso no es fe hebrea, eso no son raíces hebreas de la fe. Ser hebreo es abrazar un pacto con el único Elohim, el uno y único, Adonai Yahweh Sebaot, y no es el mismo Hijo. No es que ahora vino y encarnó en el Hijo y ahora el Hijo se vuelve el Padre, se hace un mismo sacrificio para agradarse a sí mismo. Eso no tiene ningún fundamento. Eso no es bíblico. Eso puede ser parte de las religiones paganas, claro que sí, pero esos son principios de las religiones paganas, claro que sí. Eso es misticismo pagano vestido de misticismo bíblico, claro que sí, pero eso no es realidad hebrea, eso no es verdad bíblica. Por eso es tan importante entender que nosotros adoramos al uno y único, al que nos enseñó nuestro santo maestro, solo a Adonai Yahweh adorarás y solamente a él servirás. Y cuando le preguntó quiénes son ustedes, quién creen ustedes que somos, lo que soy yo, le preguntó Mashiach a sus discípulos. Kefa dijo, tú eres el hijo de Adonai, el Mashiach. Muchas oportunidades tuvo nuestro Mesías para decir que él era el Padre, o a sus discípulos para decir que él era el mismo Padre, pero él nunca dijo eso. Por eso hay que tener cuidado con lo que se enseña. Recuerden, amados,
Guardar el pacto, según fue revelado en Sinaí, es abrazar los mandamientos aparte que se nos fueron revelados allí. Es vivir bajo la normativa de la Torá, es abrazar y adoptar la Torá como forma de vida. Y es por eso que todo converso es visto como igual al nativo, igual a un judío, que no decidió nunca ser judío. Por ejemplo, nuestros hermanos judíos nunca, los nativos nunca decidieron ser judíos porque nacieron judíos, pero aún así, a un extranjero que hace la conversión, abraza el pacto, guarda la Torá, se ve igual a un nativo. Efesios 2 del 16 al 22 dice de la siguiente manera: también reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte a la enemistad, y vino y anunció la buena noticia: paz a ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, Kerim, y forasteros, son ciudadanos con los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahoshua el Mashiach mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro. En él también a ustedes se lo edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Amados, guardar el pacto es el compromiso de abrazar la Torá, es el compromiso de vivir las normas de la Torá, asunto que se adquiere al momento de bajar a las aguas como señal representativa de la nueva alianza o de la alianza renovada, echando mano a los méritos de nuestro santo maestro Yahoshua. La Torá incluso reconoce dos tipos de conversos. Escuchen, dos tipos de conversos. Todo converso se conoce en las escrituras hebreas como un ger o gerim en hebreo, en plural. Ger, extranjero; gerim, extranjeros. Uno que forma parte de la alianza, uno que forma parte del pacto que nuestro Padre Celestial estableció con nuestro pueblo Israel. Ger no es un símbolo despectivo, y eso hay que hacerlo entender. A veces se utiliza mucho en las escrituras la palabra goim como una forma no despectiva, sino más que todo descriptiva. ¿Sí? Por ejemplo, un ger son extranjeros en los diferentes países donde habitamos. Por ejemplo, yo soy un extranjero acá en Panamá y eso no es una ofensa para mí. Entonces, a ver, soy un extranjero, un ger, son ciudadanos de los países donde, por ejemplo, nosotros llegamos y no es nuestro país nativo, ¿sí? Pero también tenemos derechos, también tenemos posibilidades, también tenemos deberes. Pero en la escritura hay dos tipos de extranjeros, incluso en la ley civil hay dos tipos de extranjeros. Hay un extranjero turista y hay un extranjero residente. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a enumerarlos. El primer tipo de extranjeros o de ger que menciona la Torá es un extranjero o un converso que abandona la idolatría, se convierte al Elohim de Israel y decide seguir las normas y principios generales de bondad, de amor y de servidumbre al Creador y a su creación, pero que no abraza el pacto como tal. Este tipo de extranjeros es visto en la Escritura como los justos de las naciones. Toman sobre sus hombros la sagrada responsabilidad de vivir como un justo de las naciones. Pueden ser, por ejemplo, un cristiano evangélico que llegue a reconocer a Yahoshua como hijo y al Padre como padre, que guarda principios bíblicos, pero que no termina de abrazar por completo el pacto. Y el término técnico que se utiliza para ellos en hebreo es ger toshav. Ger toshav es un residente temporal, en tal caso que viviese en Israel, ¿sí? Que dejó la idolatría, que se ha convertido al Elohim de Israel, pero que no se convierte en Israel como tal. Es un residente legal si viviese en Israel, pero no tiene, por decirlo así, no es parte del pueblo como nativo, no se ha nacionalizado, no tiene que, si estuviese en Israel, no tiene que estar entrando y saliendo,
Es un justo de las naciones, pero todavía no es hebreo como tal. Está dentro del pueblo, pero no se ha convertido al Elohim de Israel, abrazando el pacto, y por eso sigue siendo un extranjero, pero es un extranjero residente o es un justo de las naciones. ¿Sí? Es un tipo de conversión. Escuchen, es una conversión, pero no es una conversión como hebreo, sino como un justo de las naciones. Abandona su sistema idolátrico, por ejemplo, en el cristianismo, abandona el cristianismo, se mantiene siendo, vamos a decirlo así, se mantiene siendo un cristiano con buenas justicia, con bondad, con amor al prójimo, estudia la escritura, pero no termina de abrazar al pacto, la rigurosidad del pacto. Entonces, los principios de conversión a nuestro pueblo de Israel establecen que todo justo de las naciones que abandona la idolatría y adoran al uno y único Elohim verdadero tiene incluso derecho de vivir legalmente en Israel como un justo de las naciones. Es más, si el templo estuviese en pie, tiene derecho de hacer sacrificios en el templo de Jerusalén. No es un pagano, no es un idólatra. Y a estos justos de las naciones también se les conocen como temerosos de Adonai. Por ejemplo, en Roma, lo estuvimos hablando en los temas de la teología del reemplazo y las dispensaciones. Estuvimos hablando que en Roma, los gentiles que estaban en aquella época en Roma aceptaban la grandeza y la sencillez de las sinagogas judías, ¿sí? Y asistían a las sinagogas judías, estaban aprendiendo del Elohim de Israel con maestros hebreos, con maestros judíos, el servicio de la escritura en el día de Shabbat, se reunían en Shabbat y se hacía, obviamente, los servicios se hacían en hebreo, pero que se traducían a la lengua de los visitantes de ese tiempo. Siempre había un traductor que llevaba el mensaje en la lengua natal de esa ciudad, y muchos gentiles asistían a las sinagogas como invitados, como amigos, y muchos se convertían al Elohim de Israel sin necesidad de hacerse judíos o de hacerse hebreos, pero se convertían. Estos no hebreos o no judíos que se convertían se conocen como justos de las naciones, o temerosos, o piadosos de Elohim, o como dice la versión israelita nazarena, respetuosos de Adonai Yahweh. No hacían una conversión formal, sino que simpatizaban y habían abandonado sus sistemas de adoración para servir al poderoso de Israel, sin seguir las rigurosidades de la enseñanza, de la exigencia del pacto, o en este caso, para ese tiempo, de la tradición judía. Cada vez que usted lea en los escritos nazarenos, o también conocido popularmente como Nuevo Testamento, que dice los justos de las naciones, se refiere a los no hebreos o no judíos de ese tiempo que abandonaban sus ídolos, se convertían al Elohim de Israel, pero no se hicieron judíos, solo se quedaron como justos de las naciones. Por ejemplo, tenemos en Hechos 10, versos 1 y 2, que dice que había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana, era piadoso y temeroso de Elohim. Junto con su casa hacía muchas obras de misericordia para el pueblo. Oraba a Elohim Yahweh constantemente. ¿Era hebreo? No era hebreo. ¿Era judío? No era judío. Cornelio había experimentado la grandeza del Elohim de Israel, se había convencido que el Elohim de Israel es el único Elohim verdadero y le servía como justo de las naciones. Eso ocurría en todas las sinagogas, tanto dentro como fuera de Israel. Por ejemplo, en Hechos 13:16 dice Shaul, dice, entonces Pablo se levantó y haciendo una señal con la mano dijo, hombres de Israel y los que temen a Elohim, oigan. En Hechos 18:7 dice, se trasladó de allí y entró a la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Elohim y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Estaban siempre allí, pero no habían abrazado como tal el pacto. Por eso, en el cristianismo teológico se enseña que si tú no eres cristiano, estás perdido. Perdiste tu salvación. Si incluso muchos dicen, se atreven a decir, si tú estás aquí en esta casa, es el arca de salvación, te pierdes.
Si tú te quedas en tu casa el domingo y viene Cristo, entonces te pierdes. Así lo enseñan en el cristianismo. Y te dicen que tienes que hacerte cristiano para hacerte salvo. Ese es el estigma de la teología cristiana. En el cristianismo se enseña que la única manera de ser salvos es ser cristiano. Pero cuando tú te acercas a la fe hebrea, tú descubres incluso que hay otra manera de relacionarte con el Eterno, pero con una misma Torah, como justo de las naciones. Y otra cosa es como parte del pueblo de Israel. Y no se te obliga a hacerte hebreo, porque como enseñan por ahí, si tú no eres hebreo, no estás en nada. No, eso es falso. Eso está bien para otras religiones, pero no para la fe hebrea. Pero esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, para que no vayamos a caer en el error de que si, por ejemplo, no te haces hebreo, o en muchos casos que se les dicen a los hermanos que si no te circuncidas, no puedes ser parte del pueblo, no puedes adorar al Elohim de Israel, no puedes incluso guardar ciertas festividades, que no puedes celebrar las fiestas. Esto no es así, amados hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, de cómo estamos enseñando la fe hebrea, la fe bíblica. Y por eso también le hacemos la salvedad a muchos hermanos que bajan a las aguas, que hacen a la conversión al Elohim de Israel a través de la fe en Yahoshua como el Mesías, que debes tener cuidado. Esto no es estar jugando, que ahora tienes la obligación de celebrar las fiestas, que ahora tienes la obligación de guardar el Shabbat. No es si tú quieres o no quieres, es que te tienes que preparar para hacerlo. Es que tú estás obligado ahora a guardar las festividades. No es que viene Pesaj y no estoy preparado. Perdóname, ya no es una opción para ti. Posiblemente eso es una opción para los justos de las naciones que no han abrazado el pacto todavía. Pero si tú abrazas el pacto, estás obligada a guardar las fiestas, a prepararte, a guardar todas las rigurosidades de la Torah. Pero si tú eres un justo de las naciones que todavía no ha abrazado el pacto, que te mantienes allí, estás allí en la puerta, no te sientas mal, no te estamos juzgando, tampoco te estamos condenando. Si tú decides abrazar el pacto, entonces bienvenido. Si tú te decides quedarte como un justo de las naciones, amén. No hay ningún problema. En Mashiach Yahoshua todos somos un solo pueblo. Cuidado y no vayan a malinterpretar que estamos hablando de noágidas, que estamos hablando de todo esto. No. No estamos hablando de las leyes de Noah, de todo lo que se ha inventado también en la religión. No estamos enseñando eso. Estamos enseñando que hay preparación, que hay formas de agradar al Eterno y que la fe hebrea o el entrar al pacto no es como entrar a las religiones y entender y servirle al Elohim de Israel, al poderoso de nuestro Mesías. No es como se enseña en el cristianismo, que si tú no te conviertes a hebreo, tú no estás en nada. Eso no es así. Yo soy hebreo, no porque nací en Israel, sino porque abracé el pacto. Tú eres hebreo, tú eres hebrea, porque abrazaste el pacto, hiciste la inmersión en Yahoshua nuestro Mesías y estás comprometido y comprometida a guardar el pacto. Pero eso no significa que ahora tú haces lo que tú quieres, tú perteneces a un pueblo, pero no significa, si tú no lo has hecho, que tú no tienes por qué hacerlo. No, tampoco te sientas mal, deberías hacerlo. Nosotros te invitamos a hacerlo. Pero tú puedes mantener una relación con nuestro Padre, una relación íntima con nuestro Padre, sin necesidad de hacerte hebreo, sin necesidad de hacerte hebrea, sin necesidad incluso de hacerte parte del pueblo de Israel. Puedes seguir siendo un justo o una justa de las naciones. Pero si quieres abrazar al pacto, hay más bendiciones y hay más promesas para tu vida, solo si abrazas el pacto. Por eso hay que entender el concepto de la conversión. Amados, yo les invito a que veamos, a que estemos preparados para las demás enseñanzas, las demás partes de este tema, que puede llegar a ser controversial, pero hay que seguirlo rumiando, entendiendo, y más adelante en las próximas enseñanzas estaremos ahondando un poquito más. Pero por favor, yo les invito a que no condenemos a los demás que están allí, que buscan agradar al Eterno, que están guardando incluso Shabbat, que están preparándose, no están abrazando por completo el pacto, están allí guardando los principios fundamentales,
se mantienen allí siendo honestos, siendo sinceros con el Eterno, oran constantemente, buscan acercarse al Eterno, no han abrazado por completo el pacto, ok, muy bien, pero no, te invito a que no los condenes, pero si tú ya abrazaste el pacto, debes entender que tienes más responsabilidades, que hay más rigurosidad y exigencia para tu vida. Y te invito, amado hermano, amada hermana, que también nos ayudes a llevar esta palabra, que nos ayudes a compartir estas enseñanzas, que nos ayudes a limpiar un poco de esa mentalidad religiosa y, por qué no decirlo, cristiana, que lamentablemente ha hecho mucho daño a la doctrina original de la fe. Que el Eterno, que es bueno, te bendiga y te guarde. Y como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Shabbat Shalom para tu vida, que el Eterno te bendiga y te guarde.